El Antiguo Egipto, un largo periodo de tiempo que ha seguido hipnotizando y desconcertando a la gente con cada descubrimiento que se ha hecho sobre él, desde artefactos religiosos hasta leones momificados. He aquí 20 cosas horripilantes descubiertas en antiguas tumbas egipcias. Número 20. Artefactos religiosos. Vamos a empezar esta lista con un poco de un tipo diferente de horripilante, porque no todas las cosas son aterradoras en el cómo sucedió esto, o eso no debería existir. Para un historiador, a veces las cosas más extrañas pueden ser las más sencillas. Por ejemplo, en 2021, una excavación arqueológica en Egipto desenterraría unos artefactos religiosos muy especiales que llevaban enterrados un tiempo desconocido. Se trataba de herramientas utilizadas para realizar los rituales del servicio religioso diario de la diosa Hathor, una colección de estatuillas que representaban deidades, una pequeña silla de maternidad, un gran soporte para ofrendas, un ojo de oro puro y restos de escamas de oro utilizadas para adorar. En esa excavación también se descubrieron otras piezas, entre otras cosas, claro. Entonces, ¿por qué iba a ser todo esto tan espeluznante? Bueno, en la mente de los arqueólogos probablemente esté el horror de haber tardado tanto tiempo en encontrar estas reliquias sagradas en el Antiguo Egipto. Estos objetos eran de gran importancia y sus enseñanzas religiosas también. Servían fielmente a sus panteones y hacían muchas cosas en su nombre. Y por eso muchos probablemente se horrorizaron de que se tardara tanto tiempo en desenterrarlos, ya que pueden aportar nuevos conocimientos sobre lo que era ser un adorador o líder de culto de estos dioses. Sí, eso puede sonar un poco exagerado, pero muchos de los imperios más grandes de la historia tenían dioses a los que adoraban y por los que habrían hecho cualquier cosa. Y Egipto no era diferente. Así que por cada artefacto de esta naturaleza que no se encuentra, es un mal día para quienes los buscan. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 19. La momia que grita. Si las dos anteriores no te han asustado precisamente, ahora te traigo algo que sin duda puede provocarte escalofríos. Las momias son algo que está profundamente ligado al Antiguo Egipto por varias razones. Pero para que quede claro de entrada, hay otras naciones que han utilizado el proceso de momificación. En el caso de la momia del príncipe Pentawir, que era hijo del rey Ramsés II, cuando desenvolvieron su momia, estaba en una posición muy diferente a la de otras momias que se habían descubierto antes. Concretamente, su boca estaba en una posición que hacía parecer que estaba gritando. Por suerte, no gritó literalmente cuando lo descubrieron, y esperemos que eso no vuelva a ocurrir si se encuentra otra. Pero dado el estricto proceso y los rituales de momificación, especialmente para un príncipe, ¿por qué iba a estar gritando? ¿Y el espíritu del difunto antes de renacer para siempre? El misterio no hizo más que crecer cuando otra momia, una mujer esta vez, sería encontrada en esa misma cripta. Y ella también gritaba, y eso hizo que la gente se desconcertara aún más. Afortunadamente, la respuesta a este misterio no es de terror, sino científica. En el caso de la mujer, que al parecer es una princesa, murió de un ataque al corazón y su cuerpo quedó prácticamente congelado tras su muerte, ya que no se encontró durante bastante tiempo. Y a la hora de momificarla, no pudieron cerrarle la boca porque los músculos estaban rígidos en ese momento. En cuanto al príncipe, su momificación fue probablemente un poco chapucera, de modo que las correas alrededor de su boca se aflojaron, y como resultado, su boca cayó abierta y se quedó allí mientras sus músculos se endurecían por última vez. Ahora bien, no me malinterpreten, sigue siendo realmente extraño que haya momias gritando en el mundo, y estas no son las dos únicas de este tipo que se han encontrado, pero no murieron gritando, y por lo tanto permanecen así. Era un poco más básico que eso. Pero, de nuevo, se dice que el príncipe también se vio obligado a quitarse la vida porque le quitó la vida a su padre, así que puede haber muerto gritando todavía. Número 18. El sarcófago negro. A veces lo más horripilante que se puede encontrar es algo desconocido. Aunque las momias están muy asociadas a Egipto, los sarcófagos que las contienen son igual de importantes. Después de todo, muchos de ellos están muy decorados para honrar a la persona que está dentro. Así que podemos imaginar lo que pensó la gente cuando se encontró el sarcófago negro en Alejandría. Esta enorme tumba negra estaba hecha de granito macizo y era de color negro puro, dos cosas que no son precisamente habituales.
En aquellos tiempos, la gente estaba tan asustada por el sarcófago negro que pensaban que había una maldición sobre él, y muchos no se atrevían a abrirlo. Con el tiempo, las cabezas más frías se impondrían y lo abrieron, y lo que encontraron dentro fue igual de espeluznante y curioso. Verás, no había un cuerpo en ese sarcófago. Había 3. También tenía una extraña cloaca en su interior que probablemente lo hizo bastante rancio una vez que la cosa fue abierta. Y según el examen de los cuerpos, parece que murieron en algún tipo de batalla, lo que llevó a especular en un principio con la posibilidad de que fueran soldados. Pero eso nunca ha sido probado. Pero lo que ha desconcertado a la gente desde que se abrió es que nada de lo que se encontró dentro tiene sentido. Por ejemplo, un sarcófago suele albergar a una sola persona, pero en este había 3. En segundo lugar, ¿por qué estaban enterradas estas 3 personas en esa losa negra? Por no hablar de quién hizo esa tumba negra para ellos. ¿Y por qué la hicieron de una forma tan singular? Si el sarcófago estaba sellado, como debería haber sido, ¿cómo demonios entraron las aguas residuales en su interior? Estás viendo el problema, ¿verdad? Hay demasiadas preguntas y pocas respuestas, y eso es lo que lo hace aún más horrible. Lo único peor podría ser si en el futuro se encontrara otro objeto como este, lo cual podría no ser tan descabellado como se piensa. Número 17. La momia embarazada. Dado lo numerosas que son las momias en Egipto, incluyendo algunas que seguro que aún no hemos encontrado, tenía que haber más historias de terror que saldrían de esta parte de la historia. Pero lo que quizá no se esperaba es que en 2021 se encontró una momia que fue momificada mientras la mujer estaba embarazada. Técnicamente, esa momia se encontraría en el año 1800, pero debido a un análisis inadecuado, pensaron que se trataba de un varón. No fue hasta mucho más tarde que se dieron cuenta de que la momia era una mujer y que en realidad estaba embarazada. Y esta fue la primera momia embarazada que se ha encontrado. Según análisis posteriores, la mujer tendría entre 20 y 30 años, y el niño entre 26 y 30 semanas de vida en el vientre materno. Aunque no está definitivamente demostrado, los científicos que hicieron este descubrimiento creen que la madre pudo morir debido a complicaciones con el embarazo, y por eso, ella y el niño fueron momificados juntos de esta manera. Se mire por donde se mire, es algo espeluznante. Y una cosa es descubrir una momia, pero una que estaba realmente embarazada, bueno, eso tiene un potencial de película de terror escrito por todas partes. Número 16. Momias tatuadas. A veces lo más extraño que puedes descubrir es algo que te parece definitivamente moderno, pero que en realidad era bastante antiguo y que podría haberse hecho incluso mejor en la antigüedad que en la actualidad. Los tatuajes son definitivamente algo que no es tan moderno, ya que varias culturas han estado tatuándose durante muchas generaciones. Basta con mirar a los habitantes de la Polinesia como ejemplo. Y sí, entonces también dolía hacerse tatuajes. Pero, ¿alguna vez esperabas oír que se habían encontrado tatuajes en momias? Pues es cierto, no solo se encontraron algunos, sino que estas momias databan de hace más de 5000 años. Esta momia en cuestión sería revelada al mundo en 2018 gracias a su arte único. En la parte superior del brazo de un varón, se encontraron tatuajes que representaban un toro salvaje y una oveja de berbería, mientras que el hombro y la parte superior del brazo de una momia femenina llevaban motivos en forma de S. Para situar este importante descubrimiento en su contexto, antes de que se produjera, se creía que el arte del tatuaje en el continente africano, egipcio o no se había iniciado hasta hace unos 4000 años. Así que es un retroceso de milenios enteros, lo cual es muy significativo. Igualmente importante es el hecho de que los primeros descubrimientos de tatuajes en los antiguos egipcios indicaban que solo las mujeres de la cultura se habían hecho ese tipo de arte en sus cuerpos. Y sin embargo aquí tenemos a un varón que está adornado con múltiples piezas. Así que si nos hemos equivocado sobre estos tatuajes y sobre cuándo los tenían los egipcios y quiénes los llevaban realmente, ¿en qué más nos hemos equivocado? Una pregunta que definitivamente horroriza a historiadores y arqueólogos por igual. Número 15. 30 ataúdes. Cuando se trata de descubrimientos en el campo de la arqueología, las cosas tienden a encontrarse en pequeña cantidad, lo cual no es malo. A veces, un menor número de cosas puede conducir a un mayor enfoque y disección de lo que se encontró y no estar sobrecargado con lo que se descubrió. Pero en 2019, una excavación cerca de la ciudad de Luxor,
en Egipto, encontró no 1, ni 2, ni 3, sino 30 antiguos ataúdes de madera del pasado de Egipto. Y todos ellos tenían momias en su interior. La cuestión es que el hallazgo fue tan enorme que la gente se quedó conmocionada e incluso dijeron que era el mayor hallazgo en un siglo, lo cual es un gran elogio teniendo en cuenta todo lo que encontramos en el último siglo. Los ataúdes de 3000 años de antigüedad, intrincadamente tallados y pintados, estaban cerrados con momias en su interior, y todos los cuerpos estaban en un estado sorprendentemente bueno, que es lo que uno desea cuando intenta aprender más sobre cosas del pasado. Después de estudiarlos y refrescarlos, se colocaron en el Gran Museo Egipcio. Así que les pregunto una vez más, si estas cosas pudieron ser abandonadas durante 3000 años y solo recientemente descubiertas, ¿qué más no hemos encontrado? Número 14. El juego de mesa de la muerte. Ahora, estoy bastante seguro de que había películas de terror sobre este tipo de cosas, pero te prometo que no será un elaborado juego de la muerte que los faraones jugaban con su pueblo. Al menos no hemos encontrado ninguna prueba de tales cosas todavía. El juego llamado Senado se jugó en todos los niveles de la sociedad egipcia desde que surgió hace 5000 años hasta que cayó en desgracia unos 2500 años después. Incluso los antiguos juegos de mesa tenían su FAT. Entonces, ¿qué tiene de horroroso un antiguo juego de mesa? Bueno, hay quien cree que el juego tenía mucho más de entretenimiento. Si nos fijamos en algunos de los tableros en los que se jugaba el peor de los senados, parece ser una representación de los egipcios mientras cruzan de la tierra de los vivos a la tierra de los muertos. Incluso se afirma que los peones que utilizaban los jugadores eran en realidad las almas de las personas que cruzaban, lo cual es un poco oscuro, independientemente de cómo lo interpretes o de cómo juegues. Parece que este era un juego de mesa de la muerte, porque era un juego de mesa todo sobre la muerte. Número 13. Aún más momias. Ahora usted puede ser extraño que varias momias se han encontrado en tan estrecha proximidad entre sí, pero eso es en realidad una cosa común en la antigua cultura egipcia. Estos sitios de entierro eran conocidos como necrópolis, y habrían tenido todo tipo de muertos y momificados en su interior, dependiendo de la época y el lugar. Es por eso que en la ciudad de Asuán, en 2019, se descubrirían 35 momias. Pero a diferencia de nuestra última historia de 30 momias, estas no estaban tan bien conservadas, lo que es horroroso en sí mismo porque significa que no llegaremos a aprender plenamente de ellas. Y eso es historia perdida. Lo que puede ser aún más aterrador es que algunas de las momias que se encontraron juntas parecen ser madre e hijo, ya que estaban una al lado de la otra cuando fueron encontradas. Hay otros artefactos encontrados en el lugar, pero parecía que habían sido asaltados en la antigüedad, lo cual es otro aspecto horripilante, y la razón por la que las excavaciones modernas hacen todo lo posible para evitar tales atrocidades. Número 12. El Libro de los Muertos. Se dice que cualquiera de las lecturas del infame Libro de los Muertos sería capaz de comandar legiones de muertos vivientes, pero a cambio también recibiría una maldición. Estoy bromeando, pero puede que sea algo que esperabas cuando dije Libro de los Muertos, ¿verdad? En realidad, el Libro de los Muertos era un antiguo artefacto egipcio de 2000 años de antigüedad y 16 metros de largo que describe cómo es la muerte y cómo se entra en la otra vida con los dioses. El sentido del libro no es para los vivos, sino para los muertos, ya que pretendía ser una guía de lo que ocurre cuando uno fallece. Los antiguos egipcios tenían creencias muy arraigadas sobre el más allá, por eso la momificación era tan cuidadosa y los faraones y otras personas de alto estatus eran enterrados con objetos de gran valor. Su objetivo era transferir la riqueza al más allá. El hecho de que este pergamino de 16 metros fuera capaz de sobrevivir durante tanto tiempo, ser restaurado y ahora pueda estar en exhibición para que todo el mundo lo vea, es absolutamente asombroso, y debemos alegrarnos de que no sea algo verdaderamente horrible, como he bromeado antes. Número 11. 27 sarcófagos. Ahora, ¿estás viendo un patrón aquí? ¿Estás notando que la gente ha encontrado un montón de cosas antiguas en Egipto en buen número? Bueno, aquí tenemos otro caso de múltiples sarcófagos descubiertos en un sitio sagrado en Saqqara en 2020. Este fue un hallazgo importante porque solo habían encontrado alrededor de la mitad de los restos a principios de año. Y luego profundizaron en la necrópolis y encontraron aún más,
mostrando las capas a lugares como este. Otra cosa que nos dejó boquiabiertos fue que estos sarcófagos estaban perfectamente sellados, y eso significaba que no habían estado abiertos desde que fueron enterrados hacía más de 2500 años. Como se puede imaginar, estaban ansiosos por examinar estas momias y ver qué secretos podían esconder. El gobierno incluso retrasó el anuncio de estos hallazgos para no molestar a los científicos y evitar que ciertas personas tuvieran que ir en busca del tesoro. Teniendo en cuenta lo mucho que había durado el imperio de Egipto en la antigüedad, no sería de extrañar encontrar un montón más de ataúdes como este. Número 10. La momia de la reina Nefertiti. Casi todos los gobernantes que Egipto ha tenido, especialmente en la antigüedad, son una parte clave de su historia. Y en esos tiempos antiguos, su entierro era de suma importancia. Y sin embargo, hay algunos gobernantes clave que no hemos descubierto y que han desaparecido misteriosamente. A pesar de ser tan populares, la localización de la momia de la reina Nefertiti es uno de esos misterios, ya que era la madre de Tutankamón, y se creería que fue una reina que realmente gobernó Egipto cuando murió su marido. Pero su cuerpo nunca se encontró. Sin embargo, en 2022, un respetado arqueólogo creyó que había sido encontrada y estaba investigando a fondo para conseguir pruebas. El hecho de que una figura tan prominente e importante en la historia de Egipto no haya sido encontrada todavía es realmente chocante. Pero otra reina que quizá conozcas tiene ese mismo problema. Si es ella o no, aún está en debate. Número 9. Manos cortadas. Ahora, hemos hecho un montón de horror abstracto para esta lista, pero no se equivoquen, el antiguo Egipto no era exactamente el mejor lugar para vivir, especialmente si estabas en el lado equivocado del faraón. Sin ir más lejos, allá por 2012, otro año de sucesos interesantes, se descubriría que un palacio de la ciudad de Avaris tenía ciertas fosas en su interior, y lo que muchos consideraron que era la sala del trono. ¿Por qué importa todo eso? Bueno, cuando excavaron en las fosas, se encontraron ante los restos esqueléticos de manos humanas. La clave de este descubrimiento es que se trataba de manos singulares de unas 14 personas diferentes, y todas ellas son la mano derecha. Hay muchas razones por las que las manos podrían haber sido colocadas en esa fosa, pero la más importante es que fueran una especie de ofrenda a los faraones para demostrar que habían acabado con la fuerza de un enemigo. También podría haber sido una especie de castigo impuesto por los propios faraones. De cualquier manera, es algo espeluznante, y los afectados definitivamente necesitaban que les echaran una mano. Número 8. La pirámide de Giza esconde todos los misterios del antiguo Egipto, y el misterio de las pirámides sigue siendo uno de los más desconcertantes. El hecho de que el antiguo Egipto fue capaz de hacer las grandes pirámides de Giza con tanta precisión y con tal tamaño en el transcurso de un periodo de tiempo es, para ser franco, increíble. Pero cuanto más profundizamos en estas pirámides, especialmente en la pirámide principal de Giza, más nos damos cuenta de que aún no sabemos realmente qué pretendían los egipcios cuando las construyeron. Por ejemplo, a principios de 2023, la pirámide fue examinada a fondo, y se descubriría que una cámara de 9 metros de largo estaba oculta dentro de la entrada de la pirámide, y nadie está realmente seguro de por qué está ahí. Podría haber sido una habitación secreta, o podría haber sido algo que se utilizó para espaciar la pirámide. Honestamente, nadie tiene idea de cuál es la verdad. Número 7. El túnel de Cleopatra. Ahora, me burlé de su llegada antes, pero los restos y la tumba de Cleopatra sigue siendo uno de los mayores misterios en todo el mundo. Sabemos que se quitó la vida intencionalmente y que hizo que sus sirvientes ocultaran su cuerpo para que sus rivales romanos no pudieran arrastrarlo como premio. Pero nunca se ha descubierto dónde se escondió el cuerpo. En 2022, se encontraría una posible pista al descubrirse un túnel secreto bajo un templo. Y no era un túnel pequeño cualquiera. Era uno de 1300 metros de largo y 13 metros bajo tierra. El hecho de que los antiguos egipcios pudieran haber hecho este milagro de la ingeniería nos hace preguntarnos qué más desconocemos de esta cultura. ¿A dónde conducía ese túnel? A algunas estructuras submarinas. Y la mujer que encontró el túnel cree que estas podrían haber sido las pistas necesarias para encontrar la tumba de Cleopatra. Número 6. Muñecas Shabti. Las muñecas son algo que están destinadas a ser buenas y juguetonas y útiles,
y a menudo se convierten en algo bastante horripilante. Y en el caso de las muñecas Shakti, no son tan horripilantes, ya que son solo una parte curiosa de la creencia de los antiguos egipcios en el más allá. Como se ha señalado, se tomaban este tipo de cosas muy en serio, y creían que la vida simplemente se trasladaba de un plano de existencia a otro. Como tal, continuaría. Y eso significaba que la gente necesitaba ayuda para hacer ese trabajo. Ahí es donde estas muñecas Shakti entraron en juego. Iban a ser la mano de obra mágica de los que estaban sepultados, y las muñecas eran meticulosamente detalladas, y luego se les daba un llamado hechizo que las traería a la vida en el siguiente plano cuando llegara el momento. También se les asignaban funciones sobre lo que debían hacer una vez que estuvieran en el más allá con el difunto. Es un poco espeluznante, la verdad, pero he oído historias de muerte peores. Número 5. La estatua conmemorativa. ¿Sabes qué es más espeluznante que las muñecas? Las estatuas de tamaño natural que se tallan con detalles bastante estrafalarios para honrar a alguien que ya no está. Y si quieres un ejemplo de ello, pues esta estatua representa al sacerdote lectero principal encargado de recitar las oraciones por los difuntos en templos y capillas funerarias. Decir que esta estatua es realista sería quedarse corto. Aunque a nosotros nos extraña, muchos están dispuestos a calificarla de obra maestra, no solo por los detalles del rostro, sino por cómo está planteado todo el cuerpo. Todo se hizo con un esfuerzo meticuloso, y estoy seguro de que si el hombre estuviera por aquí hoy, probablemente disfrutaría viéndose así, o tal vez se preguntaría, ¿realmente me veo así? Número 4. Tumba, KB5. No es el nombre típico para una tumba, lo reconozco, pero te prometo que es muy especial y algo aterradora, y es parte de la historia del antiguo Egipto. Lo creas o no, fue una tumba que se encontró no muy lejos de la del rey Tut, y era la tumba más grande de Egipto que se había encontrado. Pero, ¿qué tiene eso de espeluznante? Bueno, se descubriría que era el hogar de la familia del rey Ramsés II, y concretamente de los muchísimos hijos que tuvieron que ser enterrados allí a lo largo de su reinado. Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo, y sin embargo Ramsés II tuvo que hacerlo muchas veces. Número 3. Las hijas del rey Tut. Se podría pensar que debido a su popularidad y el hecho de que su tumba fue encontrada, que sabríamos todo lo que hay que saber sobre el rey Tut. Pero se equivocarían por mucho. No solo no lo sabemos todo sobre él, sino que hay muchos misterios sobre su vida e incluso su muerte que han confundido a los arqueólogos hasta el día de hoy. Por ejemplo, cuando se descubrió su tumba, había 2 niñas momificadas cerca de él. Pero, ¿quiénes eran? Tras algunas investigaciones y pruebas, se cree que estos 2 bebés momificados eran literalmente las hijas del rey Tut. Ambas habían muerto al nacer y fueron enterradas cerca de él. Ahora, probablemente no esperabas eso de una figura tan legendaria, pero tienes que recordar que solo tenía 18 años cuando murió. Número 2. Momia adolescente rica. Otro hallazgo en 2020 que hizo que la gente se rascara la cabeza fue cuando se encontró el sarcófago de una joven, probablemente de unos 15 años cuando murió, con una gran cantidad de joyas esparcidas a su alrededor. Llevaba 2 pendientes en espiral chapados con una hoja de cobre, un anillo de hueso, otro de vidrio azul, y 4 collares unidos por un clip de cerámica vidriada. ¿Quién era exactamente esta chica? Bueno, su momia no estaba en las mejores condiciones cuando se encontró, pero debido a la riqueza que había en la tumba, creen que pudo ser la hija de un ciudadano de clase alta. Número 1. Leones momificados. Tenemos una última historia de momias para ustedes, y esta es bastante sorprendente. Usted podría haber creído que los egipcios solo momificaban a las personas cuando las enterraban, pero no era así. De hecho, momificaban todo tipo de animales a lo largo de los años que tenían como mascotas en el más allá. Y en 2019, unos arqueólogos encontraron un museo de momias de animales. No, en serio. Dijeron que había tantas que en realidad se podría llenar un museo. Entre estos animales momificados había gatos, cocodrilos y leones. Así es, momificaron cachorros de león, y luego los pusieron en las tumbas junto a las personas. Ahora, mira, lo entiendo. Los antiguos egipcios querían tener una gran vida después de la muerte y todo eso, pero me siento mal por los animales que vivían en ese entonces, porque realmente no se lo merecían, ¿verdad? En la antigua cultura egipcia, los leones tenían una gran importancia simbólica y religiosa. A menudo se les asociaba con la fuerza, el poder y la valentía,
y también servían como símbolos de realeza y protección. Una leona, en particular, sería venerada por sus instintos maternales y la feroz protección de sus cachorros, y todo eso se alineaba con las diosas egipcias. Ahora, una de esas diosas era a menudo representada con una cabeza de leona, y ella era la diosa de la guerra y la curación, dos cosas que se contradicen entre sí. Ella encarnaba las cualidades destructivas y protectoras de una leona, y otras como ella representaban la fertilidad y la protección del hogar. De hecho, esta asociación con los leones y la realeza y la protección a menudo se extendía a los faraones que habían incorporado la imaginería en sus títulos y regalia, y en general tenían un papel polifacético y venerado en el Antiguo Egipto. Eso es todo del reino del Antiguo Egipto y las cosas que se encontraron de ese período que eran extrañas en más de un sentido. Gracias por vernos. Hasta la próxima.